Sí. Bueno, chicos, va a comenzar la conferencia inaugural del Congreso de este año y tenemos el honor de contar con César Muñoz Salmán, que, bueno, para la gente que ha tenido la suerte de que le dé clase, ya sabéis que es un gran profesor, y hoy nos va a hablar sobre qué es la vida, porque es tan difícil curar el cáncer, y una pequeña introducción a la biología de sistemas. Bueno, gracias. Hacemos una intervención de en torno a 30 y algo minutos para luego dejar tiempo para preguntas, pero bueno, más o menos va siendo tu tiempo, ¿vale? Bueno, yo voy contando y me decís. No lo he preparado muy largo, así que espero no enrollarme, espero que no sea muy básico, porque lo que he preparado es una introducción con conceptos muy generales, casi de divulgación. Entonces, bueno, espero no pasarme, que os lo sepáis todo ya, y bueno, muchas gracias. A los que no estáis aquí por obligación, pues gracias. Los que estáis aquí porque tenéis que firmar el papel ese que he visto, pues bueno, intentad pasarlo bien. Sí, es que da un poco de pena cuando uno prepara estas cosas y hay 4 gatos y la mitad están porque tienen que estar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de biología de sistemas y quería empezar mostrando estas cosas. Voy a ver si funciona el vídeo. Como veis, pues por mí sí, vale. Bien. Se ve bien, ¿no? Bien, no sé cuántos de vosotros, aquí he puesto este pequeño vídeo, no sé cuántos de vosotros conocíais la reacción o el sistema de Belousov que veis ahí. No sé si alguien lo conocía o no lo conocía. Aparte de a quien he dado clase, aparte de los biólogos ya muy experimentados. Vale, esta es una pena que no la conozcáis. Es una pena que no la conozcáis porque quizá es una de las reacciones o uno de los hallazgos científicos más relevantes del siglo XX. Y es tan relevante como desconocido por el público y normalmente por los estudiantes. Eso que veis en el vídeo, esos patrones que se van formando, dieron la clave para el nacimiento de cosas como la biología de sistemas y como la meteorología moderna, que curiosamente están relacionados, ¿no? La pregunta que yo quería hacer con esto es, no creo que haya nadie aquí que piense que este sistema, esta estructura, está viva. ¿Pensáis que está viva? Hay gente que se preguntaba, ¿está vivo? ¿Está en el límite de la vida? ¿Dónde está el límite? ¿Por qué pensáis que no está vivo esto? Si alguien se anima a responder. Si alguien dice, intuitivamente yo pienso que esto no está vivo, pero si tengo que dar una respuesta de por qué no está vivo, ¿qué diría? Basado en las definiciones de la vida, un organismo debe ser capaz de alimentarse, crecer y reproducirse de manera autónoma. Pero la mitocondria depende un poco de la célula en la que... Todavía estoy hablando de esta. Vale. No me gustaría que ningún biólogo profesional utilizara esa definición de vida del instituto. Un ser vivo es un... ¿Cómo has dicho? Un organismo capaz de... alimentarse, básicamente, crecer y reproducirse de manera autónoma, de otro sistema. Va apuntando. No es exactamente lo que cuentan en el instituto, pero va apuntando. Esto se alimenta. Sus estructuras se reproducen y crecen, sus estructuras. Pero aún así intuimos que no está vivo. Vamos a otra estructura. El virus, el SARS-CoV. ¿Está vivo? ¿Quién piensa que un virus está vivo? Yo pienso que sí, aunque vaya en contra de mi propia definición, la verdad. ¿Por qué piensas que está vivo? Bueno,
es capaz de replicar sus propias estructuras. Lo que es verdad es que requiere introducirse en una célula para poder reproducirse de manera parasitaria. ¿Alguien más piensa que está vivo? Aparte de... Vamos a dejarles la participación a ellos. ¿Ninguno más? ¿O simplemente pensáis que es una pregunta trampa y pensáis que si decís que sí como él, os vais a equivocar? Bien, vamos a la siguiente estructura, la mitocondria. ¿Está viva? No, pero en un momento lo estuvo. Al menos por la teoría evolutiva de dónde vienen las mitocondrias. Vale, pero no nos importa el pasado que ya no existe. A día de hoy, esta mitocondria de aquí, ¿estaba viva o no estaba viva? ¿Por qué? Vamos a la siguiente estructura. Esta cianobacteria está teñida con azul de metileno, por eso se ve azul en vez de verde. Este es uno de los componentes principales de los mats verdes que se forman en piscinas y en fuentes. Si vais a la típica fuente del pueblecito que está llena de cosas verdes, mayoritariamente está formado por esto. ¿Está vivo? ¿Por qué? Creo que a diferencia de los otros, ¿no? Si tenemos en cuenta para que esté vivo que tenga que tener replicación, metabolismo y compartimento propio, los otros no cumplen el requisito de metabolismo y replicación autónoma. Bien, va más o menos por ahí. Eritrocitos y neutrófilos. Los neutrófilos, más o menos se les aplicará lo mismo que a estos, ¿no? Y podemos decir que están vivos. Pero ¿y los eritrocitos? Los eritrocitos humanos, que no tienen núcleo, por ejemplo, ¿están vivos? Es decir, ¿dónde está el límite de la vida y cómo definimos la vida? ¿Dónde marcamos el límite entre lo vivo y lo no vivo? ¿Y qué es lo que caracteriza a un sistema vivo? Bien, lo voy a enfocar desde el punto de vista aristotélico. Este señor, que era un filósofo griego, creo que ya nos enseña en los institutos, ¿no? Nos hablaba de que todas las cosas tienen 4 causas fundamentales, ¿no? La causa material, de qué están hechas las cosas, qué es lo que hace que algo sea lo que es, o sea, cuál es su estructura, cuál es su impulso, qué es lo que hace que todas las otras causas sean como son, y luego el telos, el para qué es, que lo podemos enfocar desde el punto de vista biológico como el fenotipo resultante de las causas anteriores, ¿no? Si nos vamos a la primera, la causa material, es lo que más estudiáis cuando estudiáis biología, de qué están hechas las cosas, ¿no? Entonces cogemos una célula y vemos sus componentes materiales, ¿no? Mayoritariamente, pues esta es la composición de una bacteria E. coli, mayoritariamente son proteínas, con otra serie de componentes, pero lo más interesante aquí es esto, ¿no? Es una solución muy concentrada de proteínas, muy concentrada. ¿Por qué tan concentrada? ¿Cuál es la gracia de que una célula viva tenga una alta concentración de proteínas, ¿no? Si nos vamos a verlo en detalle, vemos esto. Esto es una representación de las interacciones reales de proteínas en una célula, con su tiempo y todo, en milisegundos. Cuando vemos esto rompe con la idea que tenemos los humanos de los mecanismos de las cosas. Muchas veces se ha discutido si un organismo vivo es un tipo de máquina. Es un tipo de máquina, es un tipo de autómata. Los humanos tendemos a estructurar mentalmente las cosas de una manera ordenada. Pero cuando estudiamos las interacciones de proteínas en detalle y vemos cosas como esta, nos damos cuenta de esto, que la arquitectura celular es transitoria y altamente dinámica. No es exactamente como una máquina. Y emerge, y este es un concepto clave en biología, que es la emergencia de procesos moleculares estocásticos. Es decir, ya no estamos hablando de una programación, ya no estamos hablando de un diseño, estamos hablando de un proceso estocástico. No hay
secuencias de pasos o actividades perfectamente definidas y no podemos, y esto es muy importante, no podemos descomponer el sistema vivo en componentes con una función claramente localizada. Claro, cuando vemos las proteínas moviéndose nos damos cuenta de que efectivamente es así. Y este conjunto de interacciones estocásticas entre proteínas, que es lo que da la causa formal del sistema vivo, este conjunto de interacciones necesita alta concentración. Porque se basa ¿en qué? En la difusión. Se basa en la difusión y se basa en el movimiento molecular. Es decir, no hay una estructura tal como nosotros, los humanos, tendemos a pensar en la estructura. No hay una arquitectura como pensamos que es, como nos viene a la cabeza cuando pensamos en la arquitectura, sino que es interacciones prácticamente aleatorias entre componentes. Entonces, ¿cómo es posible que podamos reproducir un sistema vivo a base de interacciones aleatorias entre proteínas? ¿Qué pasa si diluimos el contenido celular? Que estas interacciones cesan. Por eso necesitamos que en una célula la concentración de proteínas sea muy elevada, para que se puedan dar todo este conjunto de interacciones prácticamente aleatorias, ¿no? Si nos vamos al metabolismo, que es otra estructura, es otra parte de la estructura, estamos acostumbrados también a este tipo de representaciones, que suelen ser, pues para todos los estudiantes, suelen ser una pesadilla porque hay que memorizarlas y siempre te preguntas, ¿por qué tiene esta estructura? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, igual que vemos que en las proteínas, cuando nos acercamos a ellas, descubrimos que la interacción biológica es estocástica y se basa en un fenómeno tan aparentemente poco estructurado como la difusión. En el caso del metabolismo, cuando dejamos de representarlo así, este es un resumen del metabolismo central. Si dejamos de representarlo así y yo lo represento de esta manera, la película empieza a cambiar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En lugar de memorizar todo esto, que no me interesa, me fijo en cuál es la clave de una reacción como la glucólisis. La clave de una reacción como la glucólisis, y es la base de su estructura, aquí ya estamos hablando de la causa formal, ya no estamos describiendo los materiales. Cuando memorizáis esto, estáis hablando todavía de la causa material. Esto da esto, esto da esto, el carbono va por aquí, por acá y se distribuye. El siguiente paso es la causa formal, que es cuál es la base de su estructura, qué es lo que causa el funcionamiento. Si representamos así la glucólisis, ¿qué es lo que vemos? Que entra glucosa, sale piruvato, y en la reacción entra ATP y sale ATP. Este ATP que entra y sale se requiere para la reacción, es decir, el producto de la reacción lo estás reintroduciendo en el sistema. Cuando tú introduces el producto de nuevo en el sistema, se está produciendo una especie de retroalimentación, ¿verdad? Esto de aquí lo llamamos autocatálisis. Autocatálisis es un concepto clave en la estructura biológica. Autocatálisis no tiene nada que ver con la idea de catalizador, un catalizador químico que solemos tener en mente. Autocatálisis es un término sistémico, es un término de sistema, no es un objeto. Es un sistema en el que los componentes que salen del sistema vuelven a entrar en el sistema, retroalimentándolo. Este proceso de autocatálisis, ya digo que es clave en toda la estructura biológica. Y eso se descubrió gracias al trabajo de Belousov, que descubrió esta reacción en los años 50. Aquí tenemos de nuevo el vídeo de la reacción. Cuando Belousov en la Unión Soviética, en el año 53,
intentó publicar el resultado que había observado, nadie se lo creía. Decían, ¿cómo es posible que en una reacción química que partes de una mezcla homogénea obtengas este tipo de estructuras? Pensaban, esto está violando el segundo principio de la termodinámica, es imposible. No puedes a partir de lo homogéneo crear lo inhomogéneo. No puedes a partir de la mezcla en equilibrio crear el desequilibrio. Y Belousov en aquel momento pues dijo, ¿qué están diciendo? Pero la reacción está ahí. O sea, la puedes hacer. Coges, mezclas los componentes, son bromato y ácido malónico, y de una determinada forma y obtienes esto. Eso se quedó ahí desde el año 53 hasta los años 1970, 70 y algo. En 20 años nadie se acordó de esto. Nadie se lo creía y a nadie le importaba. Hasta que alguien dijo, vaya, es que igual esta es la clave que explica por qué el metabolismo y la estructura biológica es como es, que es la autocatálisis. Si os fijáis, es la misma estructura. Uno de los productos que sale de la reacción vuelve a entrar en el sistema. En realidad, esto es igual que pasa con la glucólisis, esto simplifica una estructura mucho más compleja, una red de reacciones. La red de reacciones la podemos resumir en el sistema autocatalítico. Claro, esto pues sorprendía y siguió sorprendiendo y se han tardado muchos años en entender qué significa y sus implicaciones. Luego, un físico soviético, bueno, ex soviético, se exilió y trabajó en Europa y en Estados Unidos, definió este tipo de estructura como un sistema disipativo. ¿Qué es un sistema disipativo? Aquí lo he definido. Sistema termodinámico abierto, esto significa que intercambia materia y energía, ¿no? Es decir, se alimenta, como decías tú antes, se alimenta y suelta cosas. Sostenido por ciclos autocatalíticos que gobiernan el flujo de energía desde una fuente a un sumidero. Es decir, toda estructura biológica tiene una fuente de energía. En el caso de los humanos, pues es la glucosa, y un sumidero, ¿no? Que puede ser pues, el oxígeno, puede ser, depende del organismo, pues tenemos diferentes, ¿no? Que opera lejos del equilibrio termodinámico, en un entorno con el que intercambia energía y materia. Y la clave fundamental es que un sistema de este tipo manifiesta propiedades emergentes. ¿Qué es una propiedad emergente? Es una propiedad del sistema que tú no explicas describiendo las causas formales y materiales del sistema. Es decir, este tipo de estructura no la explicamos con la reacción. Yo te digo, sí, esto es ácido malónico, las burbujitas que se forman son CO2, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de esto? Este tipo de estructura es una propiedad emergente. Los fenotipos de los organismos vivos son propiedades emergentes. No explicamos el fenotipo explicando los ciclos metabólicos, ni explicando las proteínas, ni sus interacciones. Entonces, esos fenotipos emergen. Esto se ve mucho, es muy fácil verlo en la naturaleza, ¿no? La naturaleza está llena de ejemplos de estructuras emergentes de sistemas disipativos, ¿no? Los tornados, los huracanes, son estructuras de este tipo. Este tipo de estructura emerge a raíz de un sistema de este tipo. Entonces, vaya, pero es completamente diferente. Parece diferente, pero está gobernado por el mismo principio que las huellas dactilares, por ejemplo. Si os fijáis en las huellas dactilares, si os fijáis en la estructura de la reacción de Belousov, hay cierta similitud. Las huellas dactilares no están programadas, es una propiedad emergente del sistema. Igual que la coloración del pelo de un gato, ¿no? Que es, ¿por qué fracasa una empresa que se dedica a clonar mascotas? Eso se ha intentado. Montaron una empresa para clonar, la señora se le muere el gatito, lo congela, lleva una muestra a la empresa y le clonan el gato. El gato
resulta que tiene una coloración completamente diferente e incluso un comportamiento diferente, se parece remotamente. Pero este no es mi gato, señora, es un clon. Ya, pero no es mi gato. Claro, porque aspectos como la coloración del pelaje, por ejemplo, son propiedades emergentes del sistema que no explicamos con su código genético ni con todas las estructuras del sistema. Igual que el color de ojos, igual que comportamiento, por ejemplo. Carácter, inteligencia. Sí, hay una relación, todas las causas están conectadas, pero al final los aspectos estocásticos del sistema influyen en todo eso. Es decir, que no podemos reproducir el mismo color. La típica película en la que se hacen un clon y es exactamente igual, es imposible. Porque un sistema vivo no funciona de esa manera. No es una máquina que tú puedas clonar. O sea, no puedes hacer una copia. De nuevo, por todas las interacciones que hemos visto. Si vais a Irlanda y vais por la calzada de los gigantes, o vais a Islandia y vais a una famosa playa negra que hay allí, veréis esto. Esto también es una estructura morfológica que surge de un sistema disipativo. Ahora es fácil pensar, esto lo hicieron gigantes mitológicos, porque claro, ¿cómo vas a hacer una estructura geométrica prácticamente perfecta? Pues es consecuencia de exactamente el mismo principio. Es decir, esto ocurre en la naturaleza. Ocurre hasta el punto de que hay mucha gente que se plantea, viendo las estructuras disipativas del planeta, si podemos considerar a la Tierra en su conjunto como un sistema vivo. Entonces, pues se discute sobre esa idea, ¿no? La idea de Gaia y tal, lo habréis oído, ¿no? Entonces, desde cierto punto de vista, podríamos decir que la Tierra en su conjunto es un sistema vivo. Nosotros somos solo uno de sus componentes, del mismo modo que un eritrocito o un neutrófilo es un componente de vosotros como sistemas vivos. Al final tenemos que todo el sistema vivo está formado por un conjunto de sistemas autocatalíticos, ¿no? Hemos visto la glucólisis, pero la replicación también tiene naturaleza autocatalítica y la formación de las membranas también tiene naturaleza autocatalítica. Si sumamos todo, establecemos un sistema de este tipo, ¿no? Todas estas líneas punteadas son sistemas autocatalíticos. El conjunto de sistemas autocatalíticos de la célula, metabolismo, replicación, transcripción y traducción, la formación del ribosoma y la síntesis de la membrana, forman una red autocatalítica completa. Consecuencia de la red autocatalítica completa surge el fenotipo. Es decir, el fenotipo no se debe únicamente al código del DNA. Es otro error habitual del público, por ejemplo. El código del DNA no determina únicamente el fenotipo. De hecho, lo que nos hablan los expertos en información es que el código del DNA es prácticamente aleatorio. Desde el punto de vista de entropía de la información, el código del DNA está muy cerca de un texto completamente aleatorio. ¿Cómo puede ser? Pues es uno de los hallazgos de la biología moderna que resultan más sorprendentes, ¿no? Porque al final todo este código es una de las causas formales de todo el sistema, una de ellas. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? De modo muy breve y súper simplificado, claro. Estoy describiendo la causa formal, el eidos de la vida, como un conjunto de sistemas autocatalíticos. Y como se descubrió, ese conjunto de sistemas autocatalíticos nos lleva a la formación de una serie de morfologías que llamamos fenotipo. Esto se aplica a muchas cosas. Y, por ejemplo, las predicciones meteorológicas se basan en esto. Si la Tierra es un sistema lejos del equilibrio en el que surgen morfologías de este tipo, si aplicamos todo el conjunto de ecuaciones matemáticas que determina esto, pues igual podemos hacer mejores predicciones meteorológicas. Y así es como funciona.
Claro, un sistema vivo es más complicado. Como ya nos podemos imaginar, pues, ¿por dónde van los tiros? Si un sistema vivo no es una máquina, sino un conjunto de interacciones estocásticas basado en una red de interacciones de tipo autocatalítico, el control de los fenotipos va a ser bastante complicado. Pero vamos a hablar ya de causas eficientes. Dos biólogos chilenos, hace ya tiempo, en los años 70, Maturana y Varela, definieron otro aspecto fundamental que tienen los organismos vivos, que es la autopoiesis. La autopoiesis es una de las características esenciales de cualquier sistema vivo. No sé si habíais oído el término. Bueno, pues ya lo habéis oído. Yo creo que es un término que todo biólogo debería conocer. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la autopoiesis? Que debido a su naturaleza disipativa, es decir, a todo lo que hemos descrito antes, los sistemas vivos tienden a la degradación. No es ninguna sorpresa. Todo sistema disipativo se va a degradar. Es decir, todos vamos a morir. Pero hasta que eso pase, necesitamos mantenernos y estabilizarnos por nosotros mismos, dentro de nuestra propia frontera. Aquí la clave, hasta ahora, pues hemos visto tormentas y el pelaje de los gatos. Ahora ya nos estamos acercando al concepto de célula. Lo que nos decían es, la naturaleza de la estructura biológica requiere algo muy importante, que es la frontera, o la membrana. Es decir, necesita el compartimento para mantener coherencia e identidad. Esto se llama cierre operacional. Es decir, todas las operaciones del sistema vivo están cerradas en sí mismos. Y estabilidad dinámica. ¿Qué significa eso? Estabilidad dinámica significa que un organismo no está en el equilibrio. Eso del anuncio del yogur. Recupera tu equilibrio. ¿No? No. Si recuperas tu equilibrio, estás muerto. Deberían decir, recupera la estabilidad dinámica de tu sistema. ¿No? Y esta estabilidad dinámica requiere una red interna de reacciones que regenere los componentes del sistema. Esta red interna de reacciones que regenera los componentes, ¿qué es? Metabolismo. Es decir, tenemos una entrada de componentes a través de la frontera, salida de componentes a través de la frontera y un sistema, una red que va a regenerar todos los componentes y va a reproducir lo que requiere para su propia frontera. Es decir, la célula necesita generar su compartimento, necesita recuperar todos los componentes que genera y que necesita, y esa estabilidad dinámica es la que determina que se mantenga. Lo podemos simplificar aquí, es este ciclo, ¿no? Tenemos entradas, nuestro sistema está cerrado, el sistema genera una reacción, o sea, una red de reacciones metabólicas que genera los componentes. Estos componentes determinan que el sistema se mantenga cerrado y se mantenga completo para que se genere la reacción metabólica, etcétera, en un ciclo constante. Este ciclo vital es lo que se llama autopoiesis. ¿No? Lynn Margulis decía esto: aceptar autopoiesis es reconocer el problema. El origen de la vida no se resuelve solo conociendo los componentes celulares. El sistema no es una colección específica de moléculas e interacciones, y eso es importante. Y esa es la clave para lo que viene después. El sistema no es una colección de interacciones, es decir, el sistema no es el proteoma ni el interactoma. Es un sistema en el que el metabolismo genera su cierre, es decir, todo está contenido en sí mismo, y su organización. Este es el problema, claro, yo que trabajo en el estudio del origen de la vida, este es el gran cuello de botella en el estudio del origen de la vida. ¿Por qué no conocemos el origen de la vida? Porque no sabemos cómo montar esto. Es decir, cómo pasa de entrada a un sistema que no cumple ninguna de estas características, es decir, que no tiene autopoiesis, cómo pasa a ser un sistema vivo. Cómo se consigue este cierre, este cierre de organización, este cierre estructural. Cómo
surgió, no lo sabemos. No tenemos, de hecho, prácticamente ni idea. Hay algunas piezas sueltas que dices, bueno, quizá pues uniendo estos componentes resulta que surge. De hecho, surgió porque estamos aquí, pero no sabemos exactamente cómo. Un filósofo que se llamaba Hans Jonas, que es uno de los padres de la bioética actual, decía esto, ¿no? Decía que lo llamaba libertad necesaria. Me gustaba esta definición de metabolismo, ¿no? Como libertad necesaria. Dice, el metabolismo es la capacidad de la forma orgánica de cambiar su materia. El metabolismo es altamente dinámico. Pero también tiene la necesidad irremisible de hacerlo. Es decir, el metabolismo nos obliga al cambio. Es decir, la estabilidad dinámica nos obliga a que no podemos estar estables, sino que el cambio es una constante. Luego vino un señor que se llamaba Rosen y que nos habló de los sistemas MR. Este señor, seguro que tampoco habéis oído hablar de él, sobre todo porque es muy complejo. Escribió este libro, Life Itself, donde exponía todo esto, pero con todo su basamento matemático, con todas sus ecuaciones. Y es muy difícil de seguir, es muy difícil de entender y de leer. Pero la idea básica es muy simple. La idea básica es definir un sistema vivo como un sistema de metabolismo, reparación y regulación. La idea es que, es esto de aquí, ¿no? Hay una red de funciones. Lo que nos interesa en un organismo vivo es la red funcional, no la red de reacciones, la idea tradicional del metabolismo, que hace posible que las transformaciones materiales estén internamente cerradas. Es decir, él utilizaba los términos aristotélicos, causa eficiente y causa material. Decía, por ejemplo, los sistemas de reparación y regulación son la causa eficiente del metabolismo, que a su vez es la causa material del sistema de catálisis que requiere el metabolismo, que a su vez es la causa eficiente del metabolismo, que a su vez es la causa material del propio metabolismo. Es decir, esto es lo que se llama cierre causal. Es decir, todas las causas que explican el sistema vivo están contenidas en el propio sistema vivo. Realmente es fácil de entender si pensamos en una máquina, por ejemplo. ¿Cuál es la causa eficiente de una máquina? La causa eficiente de una máquina, cualquier máquina, un coche, por ejemplo, no está contenida en la propia máquina. Es decir, una máquina no tiene este sistema y no tiene causas eficientes, las flechas negras dentro de la máquina no existen. La causa eficiente está fuera de la máquina. En un sistema vivo la causa eficiente está dentro del sistema. Es una idea más o menos sencilla, pero es difícil de implementar desde el punto de vista matemático. Pero ya nos da una definición general de la vida. No nos está hablando de componentes, ni de un metabolismo en concreto. Nos está hablando de cómo es el sistema. Y también nos decía esto, la vida es un sistema anticipatorio. Es otra de las características de un sistema vivo, que es anticipatorio. Es decir, toma medidas previas, fabricándose continuamente a sí mismo en anticipación a un futuro estado interno perjudicial. Es decir, todos los movimientos y todos los cambios fenotípicos, metabólicos, etcétera, son anticipatorios al estado futuro. ¿El estado futuro cuál es? La degradación. Entonces, todo el sistema metabólico se mueve en anticipación al proceso futuro de degradación, muerte y enfermedad. Entonces, si pensáis en lo que hemos visto al principio, virus, mitocondrias, etcétera, y pensáis, ¿dónde están las causas eficientes? ¿Y cómo de anticipatorio es el sistema? Ya podemos ir definiendo qué es lo que está vivo y lo que no.
si lo vemos, claro, la definición de Rosen es general. Esto lo he añadido yo como conexión biológica. Pero Rosen decía, un sistema vivo puede ser, no tiene por qué ser un sistema biológico tal como lo conocemos. Podría ser cualquier cosa. ¿No? Podría ser, si diseñamos un sistema de inteligencia artificial capaz de esto, la inteligencia artificial no está viva. Claro, porque sus causas eficientes no están dentro del sistema. Cuando estén dentro del sistema y sea un sistema anticipatorio, entonces diremos que está viva. Pero hasta ahora no ha pasado. Pero no nos habla de que esté hecho de carbono ni nada. Si ya hablamos del carbono, del sistema biológico tal como lo conocemos, ¿cuáles son las 3 causas eficientes del sistema vivo? La catálisis, ¿no? Todas estas líneas punteadas son las causas eficientes y las líneas sólidas son las causas materiales, ¿no? Es decir, tenemos todo un conjunto de enzimas que son causa eficiente de todo el sistema metabólico y la síntesis de biopolímeros, ¿no? La otra causa eficiente es el medio intracelular. El medio intracelular hace posible la química supramolecular que es esencial para la estructura viva. Es decir, ¿en qué se basa toda la estructura viva? En que todos estos biopolímeros que sintetizamos a partir de la catálisis requieren adquirir funcionalidad. Una cosa que siempre digo en clase es, el ribosoma no sintetiza proteínas. El ribosoma, que está aquí, es causa eficiente de polipéptidos. Pero los polipéptidos no son funcionales. Para que sean funcionales necesitas todo un sistema, que es el conjunto de componentes del medio intracelular, chaperonas, etcétera, que son la causa de su funcionalidad. Es decir, la formación de una proteína a partir de un polipéptido es un fenómeno que entra dentro del campo de la química supramolecular. Todas estas interacciones de biopolímeros, las interacciones entre DNA, RNA, proteínas, etcétera, es lo que llamamos química supramolecular. Y tiene su causa en todo este sistema. Y luego, por supuesto, el transporte. El transporte a través de la membrana, todo el conjunto de transportadores, son la causa eficiente de la homeostasis. Sin este sistema de transporte, pues no funcionan las demás. Las 3 causas eficientes están interconectadas. Y si las sumamos, pues tenemos el conjunto del sistema. Aquí está la suma directa de todo, pero se puede simplificar de esta manera. Las líneas punteadas son las causas eficientes y las líneas gruesas son las causas materiales, ¿no? Y todo esto es lo que llamamos metabolismo. Es decir, hemos resumido la vida en términos aristotélicos. Y lo hemos dejado como este conjunto que nos da lugar a la arquitectura celular. No sé si se va siguiendo la idea, ¿se va siguiendo? Esto es muy simplificado. Pero de estas causas eficientes es donde surge, ahora lo veremos, todo el sistema fenotípico. ¿No? Ahora nos acercamos ya a su causa final, al fenotipo. De todo esto que hemos visto, una idea del análisis que hacía Rosen del sistema vivo es que algo esté vivo no es lo mismo que sea complejo. No es complejidad, es mucho más allá de la complejidad. Un sistema vivo no es una red compleja, es un sistema con propiedades emergentes. De nuevo, las propiedades emergentes son la consecuencia de todo lo que hemos visto antes. Y, por tanto, no es un salto, no es mayor complejidad, sino es un cambio de organización. Cada vez que damos un salto, es decir, cada vez que hacemos una traslación, no estamos aumentando la complejidad, estamos cambiando las variables. Y ese es el problema. En la organización del sistema vivo en general tenemos estas características fundamentales: la homeostasis y la robustez.
firma dinámica del sistema ante la perturbación. Esa es la clave. Por eso he puesto este dibujito que pongo siempre, ¿no? La homeostasis es la estabilidad dinámica. Todos los componentes del sistema se mantienen en el rango homeostático. Aquí, esto no es solo de adorno, sino lo que nos está hablando la homeostasis es cómo los diferentes módulos del sistema, es decir, módulos en forma de subredes de reacciones y en forma de la relación entre las causas eficientes, las formales y las materiales, están relacionados. Eso nos da lugar al rango homeostático y a la estabilidad dinámica del sistema. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una perturbación? En una perturbación se rompe la relación entre módulos, componentes salen del rango homeostático y es cuando hablamos de la robustez del sistema. El sistema va a responder ante la perturbación, ¿no? Tiene sistema de retroalimentación, el control distribuido, es decir, no hay una sola cosa que controle el fenotipo, sino muchas. La redundancia, es decir, aunque tú bloquees algo o alteres algo, el sistema se adapta llevándolo por otra vía. O la reprogramación. La reprogramación es otra respuesta dinámica del sistema. Entonces, normalmente respondemos a la perturbación mediante estos sistemas. Y claro, esto está ocurriendo constantemente. Constantemente estamos perturbando el sistema. Desde que comes hasta tu vida diaria es una constante perturbación. Pero el sistema está anticipándose a esa perturbación. Es decir, todos los movimientos de vuestro fenotipo se anticipan a la perturbación que está introduciendo la propia vida. Claro, cuando ya se rompe esto, se altera completamente la relación de ciclos y de causas en el sistema, es cuando hablamos de enfermedad. Es decir, desde el punto de vista del sistema, una enfermedad es una alteración de las relaciones entre causas eficientes y formales. Y es una alteración del balance entre subredes dentro del sistema. Esto nos lleva al gran problema de la biología de sistemas. Claro, el enfoque es completamente diferente. La biología de sistemas nos dice, vale, el problema que tienes tú con esto es que puedes coger elementos locales, como subredes, reacciones, etcétera, y hacer una simulación. Como por ejemplo, pues puedes separar una proteína y ver que la inhibe. O puedes hacer un cultivo celular. O puedes hacer toda una serie de simulaciones del sistema vivo global. Pero no puedes modelar su organización completa. Y como no puedes modelar su organización completa, no puedes entender el funcionamiento del organismo completo. Es decir, modelar la organización completa exige decir cómo se mantiene el sistema a sí mismo, cómo se repara y cómo el sistema organiza sus modos y sus redes celulares, sus redes de reacciones. En todo modelo que intentamos hacer el sistema, externalizamos la causalidad, es decir, las causas que hemos visto antes, el key known del sistema, lo controlamos desde fuera. Y esta pregunta fundamental de la biología de sistemas es precisamente la clave del fracaso translacional en la investigación de fármacos. Yo esto lo ilustro con una reacción muy sencilla, ¿no? Sabemos que el 90% de los posibles fármacos que entran en ensayos fallan. 90% es una cantidad enorme y es un coste enorme. ¿Cuáles son las causas? Pues todas estas. Falta de eficacia, todo lo que hemos dicho
control distribuido, redundancia, reprogramación, plasticidad fenotípica, van a neutralizar el efecto de ese potencial fármaco. Por supuesto, toxicidad y efectos adversos, que es una de las causas más comunes, problemas de farmacocinética y de biodisponibilidad, que también son una consecuencia del sistema, y que la hipótesis biológica puede funcionar a nivel molecular, pero no a nivel de organismo, ¿no? Yo lo ilustro con este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo súper simple. La epigalocatequina es un componente del té verde, es el principal polifenol del té verde. Y resulta que es un potentísimo inhibidor de la lactasa. Se puede hacer incluso el experimento con tiras de glucosa y funciona muy bien. Añades epigalocatequina y la lactasa deja de funcionar. Es decir, ¿cuál sería la diana de la epigalocatequina? La lactasa. In vitro funciona perfectamente. ¿Qué pasa cuando damos el salto translacional a un organismo? En cultivo celular también puede funcionar, pero peor. ¿Pero qué pasa? Que si tomo té verde se va a inhibir mi lactasa y entonces no lo puedo tomar con leche, porque si no la lactosa no se hidroliza y tal y cual. No, si tomas té verde y tomas epigalocatequina no pasa absolutamente nada. Tu lactasa sigue funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque falla. En la traslación desde el ensayo in vitro al in vivo, pues falla. En este caso el fallo es debido a biodisponibilidad. La epigalocatequina, una vez que se ingiere, deja de estar biodisponible, ¿no? Se une a algunas proteínas y deja de funcionar. Eso ocurre con muchísimos fármacos, ¿no? Aquí tengo otros dos ejemplos, creo que uno lo conté ya en clase, ¿no? Por ejemplo, el Pelisib, que es un fármaco que se utiliza en cáncer de mama, que es un inhibidor de la PI3K, de la PI3 quinasa, o este de aquí, el rociletinib, que era como el trabajito que puse en el máster, que es un inhibidor del receptor DGF. ¿Qué pasaba con estos? Bueno, pues que si vemos esta representación tradicional de la secuencia de reacciones, la típica representación mecanística, pues funciona muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre en vivo? El alpelisib tiene como efecto secundario la hiperglucemia. Y en el caso del rociletinib, la hiperglucemia era tan elevada que se retiró de los ensayos clínicos en 2016 y no continuó, se cayó de los ensayos. Funcionaba, en el caso del rociletinib, funcionaba muy bien en rata y era muy prometedor. Se utilizaba para el tratamiento en cáncer de pulmón con una mutación del receptor DGF que lo hacía resistente a otros tratamientos. Entonces, en rata funcionaba muy bien, pero en humano no. ¿Por qué? Porque a nivel de organismo, cada organismo tiene su respuesta fenotípica que es independiente de cómo veamos el sistema desde el punto de vista mecánico. Por lo estocástico que hemos visto antes. Entonces, el salto del ensayo animal al ensayo humano, muchas cosas pueden funcionar en animales y pueden dejar de funcionar en humanos por razones. Simplemente pues, por diferencias de expresión y todo un conjunto de fenómenos estocásticos. Esa es la razón por la que cuando sale en un periódico una noticia súper entusiasta de no sé qué tratamiento, pues Barbacid ha frenado el cáncer. Dices, sí, ¿cómo? En rata y con dosis que a lo mejor en el ensayo en humanos ya no van a funcionar, ¿no? Es decir, que cada salto translacional no es un salto de complejidad, es un cambio de variables. Y ese cambio de variables hace que se caigan los fármacos. El caso del trabajo de Barbacid es interesante porque el caso de Barbacid lo afronta desde el punto de vista de red. Ya no es un fármaco, una diana, ya es
vamos a verlo en un conjunto de red y en lugar de tocar una diana, vamos a tocar nodos, de modo que evitemos la readaptación fenotípica, la reprogramación y evitemos que el sistema se anticipe. Por eso utilizaba 3 fármacos. Y es que cuando pasamos de ver esto así a verlo así, esta es una red simplificada de las interacciones de todo el sistema de receptor de GF y receptor de insulina. Pues ya la cosa cambia. Hay muchísimas redundancias, muchísimas interacciones extras que prácticamente parecían inimaginables y muchísimas conexiones. Entonces, si tú tocas un nodo fundamental del sistema, como es la PI3 quinasa, puedes estar afectando a muchos subsistemas al mismo tiempo. Quizá en las células de cáncer frenes su respuesta fenotípica en la proliferación, pero en otros tipos celulares estés alterando todo el metabolismo de la glucosa, produciendo hiperglucemia, produciendo salida de glucosa hepática, por ejemplo. Es decir, este afrontamiento de red y este afrontamiento sistémico empieza a ser esencial. Entonces, ¿qué es lo que consiste? Ya no vamos a hablar de qué diana tiene el fármaco, sino cómo se produce una reconfiguración fenotípica. Ya no nos interesa solo que el fármaco sea un extraordinario inhibidor de una proteína. Tampoco nos interesa que sea súper selectivo. Lo que interesa es este balance entre módulos y bucles de compensación, dando lugar a un nuevo estado homeostático dinámicamente estable. Fijaos que hay un cambio. En el momento que se produce un tratamiento farmacológico a nivel de red, no se está volviendo al estado anterior. Un sistema biológico nunca vuelve al estado anterior, siempre avanza hacia adelante. Lo que entra es en un nuevo estado homeostático. Es decir, un éxito en el tratamiento farmacológico a nivel sistémico es que el individuo entre en estabilidad dinámica. Es decir, que siga vivo, básicamente. ¿Y todo por qué? Porque los fenotipos son propiedades emergentes derivadas del sistema. Y los fenotipos cambian constantemente en el sistema. Entonces, cuando consideramos el cierre causal y lo vemos de esta manera, podemos investigar, se empieza a hablar ya de medicina de sistemas. Es decir, en lugar de fijarnos en los síntomas y dar terapias combinadas para los diferentes síntomas, vamos a ver cuál es la base causal, cuáles son las causas eficientes y formales, cómo se relacionan los módulos de la red y vamos a atacar sus nodos esenciales para reconfigurar el fenotipo del paciente. Así que al final, pues, el modelado en la farmacología de sistemas o la terapéutica de sistemas o la medicina de sistemas se basa en todo un conjunto muy complejo de interacciones de red, de interacciones de sistemas, de interacciones de fenotipos, y realmente es muy complejo a nivel de modelado y matemático. Es decir, el afrontamiento ahora mismo en esta historia pues contiene muchísimas matemáticas y está ahora en desarrollo, es muy complejo, pero puede ser bastante prometedor desde el punto de vista de nuevos enfoques y nuevas terapias, sobre todo en enfermedades refractarias o con dianas, o enfermedades en las que hay dianas que son difíciles, o en tratamientos extremadamente complejos como son los del cáncer. Ya que el fenotipo de cáncer es extremadamente adaptable, extremadamente reconfigurable y tiene tendencia a escapar del tratamiento farmacológico. Entonces, con un enfoque sistémico, igual podemos conseguir una nueva vía de tratamientos mucho más efectiva. Y quería concluir con estas definiciones, ¿no? Pues Nicholson decía, las formas de vida no son, sino que suceden.
Son la expresión del flujo perpetuo de materia y energía que poseen los organismos y los constituye, independientemente de lo que puedan ser, a nivel ontológico, son flujos dinámicamente estables de energía y materia. De nuevo, el concepto de estabilidad dinámica, o que también llamamos homeostasis. Los organismos no son autómatas, no tienen un plan preestablecido, son un producto contingente. Es decir, pudieron haber producido o pueden producir algo completamente diferente. Es decir, al final nuestros fenotipos son contingentes. Si volviéramos al principio y volviéramos a empezar, posiblemente podríamos tener fenotipos completamente diferentes, como pasa con el pelo del gato, ¿no? Finalmente, ¿qué es la vida? Un sistema anticipatorio, impredicativo. Esto significa que para explicarlo es autorreferencial, es decir, solo podemos explicarlo con sí mismo, abierto en flujo de materia y energía, pero cerrado en sus causas eficientes. Si volvemos al principio, según la definición que hemos dado de vida, ¿un virus estaría vivo? No. No, porque no está cerrado, para empezar, no está cerrado en sí mismo, sus causas, tanto formales como eficientes, están fuera. Tampoco es un sistema capaz de intercambiar materia y energía, y la única relación con un sistema vivo son sus causas materiales. La mitocondria sería un sistema vivo. Según la definición, no, porque sus causas eficientes están fuera de ella. Es decir, depende del resto de la estructura celular como causa. Por supuesto, los neutrófilos y las cianobacterias sí, pero ¿y los eritrocitos? Estarían en el límite de lo vivo, quizá. ¿Dónde están sus causas eficientes y formales? Ha perdido el núcleo, ha perdido la capacidad. Si nos vamos a este esquema, el eritrocito ha perdido gran parte de esto. Ha perdido todo este módulo de aquí. Quizá lo podríamos poner en el límite de lo vivo. Así que, conclusión, pues lo vivo no está determinado por lo que es o lo que contiene, sino por sus relaciones formales, sus relaciones causales y sus relaciones funcionales. Bien. ¿Alguna cuestión? Si no ha quedado claro. Gracias, César, por la exposición, que ha sido bastante interesante. Si quieres, dar un paso a preguntas que tenga el público. Y bueno, van a tener que ser cortillas porque en unos minutos va a empezar la siguiente sesión. ¿Me entiendes? Una pregunta, si lo ideal para un tratamiento sería que dé lugar, para un tratamiento por ejemplo contra el cáncer, como hemos hablado, sería que dé lugar a una situación homeostática dinámicamente estable, hemos entendido, los fármacos que tengan unos efectos secundarios que sean perjudiciales para el propio organismo no estarían dando lugar a una situación de homeostasis. O sea, es decir, un fármaco que sea eficiente contra el cáncer y que ayude contra el cáncer, pero tenga unos efectos secundarios perjudiciales para el organismo, no estaría dando ese sistema de homeostasis estable, ¿no? O sea, no sería un fármaco bueno desde el punto de vista de la medicina. Claro, eso es lo que pasaba con el que he contado. Sí, como consecuencia funciona muy bien en esta vía, pero está alterando todo el metabolismo de la glucosa, entonces no puedes utilizarlo. Salvo que lo controles. En el caso del fármaco contra el cáncer de mama, el alpelisib, se suele hacer un cotratamiento con metformina, por ejemplo, para controlar la hiperglucemia. Pero claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás tocando varios puntos en la red.
se trata de llegar a una situación de estabilidad dinámica. Si la hiperglucemia no se puede controlar y es demasiado elevada, pues ya se te cae, ya no estás en estabilidad dinámica, estás alterando ya todo el sistema. Pero al final todos son fenotipos, es decir, todos son balances funcionales en la red que dan lugar a una estructura determinada. Entonces, pues si el organismo puede continuar estable dinámicamente, pues ahí lo tienes. Entonces, pues esa es la cosa, es dónde está el punto en el que los efectos adversos se pueden controlar. Al final tienes que hacer un balance, ¿no? Entre beneficio y sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues, en el caso del alpelisib, puedes controlar la hiperglucemia, en el caso del rociletinib no se podía controlar. Ya se inducía un cuadro, pues, como de diabetes en el paciente. Entonces, pues, no nos compensa, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Pero al final todo tratamiento genera un nuevo fenotipo, es que esa es la gracia. Es decir, en todo tratamiento, todas las líneas, todos los ciclos, todos los valores pseudocíclicos de todos los parámetros ya están modificados. La cosa es que sea estable y el paciente continúe su vida, claro. Pero todo cambio lleva a un nuevo fenotipo. Y eso ocurre a todos los niveles de la vida, a todos. No solo enfermedad o tratamiento farmacológico. Cada cambio en tu vida induce un nuevo fenotipo que no existía antes, ¿no? Pues van cambiando todos los parámetros. La cosa es mantener esas interrelaciones hasta que ya el sistema no puede mantenerlo y aparece la enfermedad. Es un enfoque curioso, ¿no? Igual no lo he entendido bien, pero ha dicho que una de las mayores preguntas de la biología de sistemas es averiguar qué reacción que no era autocatalítica pasa a ser autocatalítica, ¿no? O sea... ¿Te refieres a esto que decía aquí, el problema de la biología de sistemas? Sí, como averiguar cómo de algo que no entra en el ciclo y es una reacción autocatalítica comienza a hacerlo. Hay teorías y tal, pero que no sabe bien. Vale, son dos cosas separadas. A lo que tú te estás refiriendo es el problema del origen de la vida. El problema del origen de la vida es que no sabemos cómo se inicia este sistema. Es decir, si teniendo en cuenta que un sistema vivo que es, ¿cómo empieza? No lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos cómo establecer el sistema. O sea, en el caso de la reacción de Belousov es muy fácil. En el caso de la reacción de Belousov, lo único que hay que hacer es mezclar los componentes y surge espontáneamente. Pero claro, la reacción de Belousov no está vivo porque no cumple todos sus causas formales, eficientes y tal. No está totalmente autocontenido, pero arranca el sistema. ¿Cómo arrancó la vida? ¿Cómo se inició? No lo sabemos. No sabemos cómo pasa de simplemente una serie de componentes que hay a ser un sistema totalmente cerrado. Entonces, ya digo que hay algunas ideas en torno a ello, pero no se sabe del todo. No es algo... ¿Hay alguna que sea aceptada por la comunidad científica? No sé, ¿tienes algo en mente? No, simplemente por... Yo creo que no, es una cosa que se discute. Una de las ideas, como estamos hablando de autopoiesis, una de las ideas fundamentales es esta, es la de el cierre material, no el cierre funcional. Entonces, este cierre, esta membrana, si quieres, tuvo que ser clave en el origen de la vida. Entonces, una de las preguntas es, en el momento que consigues encerrar una red de reacciones en un compartimento, quizá ahí puedas arrancar con ello. Pero no sabemos cómo. De hecho, hay muchos experimentos, por eso esto nos lleva con este problema el problema de la biología de sistemas. Y es que dices, vale, yo puedo coger membranas, por ejemplo, y descubrir cómo las membranas se autorreplican.
de modo autocatalítico. Las membranitas puedo hacerlas crecer y plop, y se dividen. Plop, plop, igual que se divide una bacteria, ¿no? Lo puedo hacer con membranas por separado. Luego puedo hacer otras reacciones por separado. Puedo hacer interaccionar moléculas. Pero ¿cómo lo junto todo? No lo sé. Y ese es el problema de la biología de sistemas, que dices, yo puedo simular aspectos locales. Es decir, puedo simular cómo las membranas crecen y se replican ellas solas. Pero no puedo modelar el sistema completo. No soy capaz. Entonces, algunos filósofos de la biología dicen, igual es que un sistema vivo es inmodelable, no puedo crear un modelo vivo. Al final tengo que coger a un señor y darle la pastilla para ver cómo funciona, porque no puedo crear un modelo. Igual pasa con el origen de la vida. No puedo crear un modelo del origen de la vida, porque igual es que es inmodelable. Entonces lo que tengo son simulaciones locales y digo, vale, pues las voy a juntar todas, mentalmente. Digo, pues tuvo que ser así. Entonces dices, pues las membranas por un lado, el ARN por otro y tal, pues a lo mejor en algún momento convergieron y surgió la cosa. Pero no lo sabemos. Y ese problema no soluble todavía. Igual que no es soluble el modelo de organismo vivo. Y esta es también la razón por la que dicen que la inteligencia artificial nunca va a estar viva, porque nosotros no somos capaces de modelizar un sistema vivo. Entonces, dicen, ¿cómo van a conseguir que las causas esté cerrado causalmente? Es decir, todas las causas formales y eficientes estén contenidas en sí mismas. Pues hay quien dice que no se puede y quien dice que sí. No lo sé. No sé si me he explicado. Muchas gracias, César. No, él quería preguntar. Sí, no, tengo aquí de la web, vamos, de la videoconferencia que se está transmitiendo, tengo un comentario de María José Carmena, que es muy interesante y que está encantada con la presentación. Y a continuación, Federico Zurita ha preguntado, dice, buenos días, ¿cómo encaja el envejecimiento en esa interminable serie de estados homeostáticos sucesivos? Pues justamente así. Es que el envejecimiento es una consecuencia de todo el proceso del sistema. Es decir, y de hecho está además incluso bastante programado en cierto modo. Hay una serie de cambios de expresión génica que suceden en momentos puntuales y que impulsan el proceso de envejecimiento. Pero claro que encaja porque el sistema tiene que mantener su homeostasis de modo anticipatorio. Y una consecuencia de ello es el propio envejecimiento. O sea, el envejecimiento en ese sentido es inevitable, porque son cambios fenotípicos que van sucediéndose constantemente. Y de modo incluso bastante estocástico. Por eso no podemos predecir exactamente cómo va a envejecer una persona, porque depende de muchísimos factores. Claro, dependen de muchísimos factores que están a nivel de red. Entonces, ¿cómo vas a ser cuando seas viejo? ¿Qué enfermedades te van a aparecer? ¿Cómo se te va a arrugar la piel? ¿Cuándo se te va a poner el pelo blanco? ¿Cómo se va a degradar el colágeno de tus estructuras? ¿Y cuándo vas a morir? Todo eso es un proceso que tiene un componente estocástico muy alto. Pero es inevitable por esto que estamos viendo. Porque es un proceso, la vida es un proceso anticipatorio, entonces los fenotipos están permanentemente cambiando y el envejecimiento es una consecuencia. Entonces hay quien dice, no lo sé, hay quien dice que el envejecimiento se podrá revertir en algún momento o frenar. No lo sé. Pero es inevitable. Y como desde el punto de vista termodinámico, la vida es un sistema disipativo, con lo cual necesariamente tiene que morir. Ahora, ¿cómo y cuál es el proceso? ¿Y cómo llegamos a viejos? Pues depende de muchas cosas. Y de hecho ha cambiado mucho. El envejecimiento ahora no es como hace 50 años. Pero claro, estamos interviniendo en la red a través de muchos factores. Con lo cual es muy estocástico todo. Esto ya esta es mía. Uy, sale por ahí. Esta copla.
hay algunas cosas. A ver, lo que en la propuesta que estabas haciendo para el descubrimiento de fármacos, básicamente es, a ver, yo entiendo que, digamos, hay un intento de aproximarse matemáticamente a un abordaje holístico, por decirlo de una forma, en el cual tienes en cuenta todos esos nodos y las interacciones. Pero desde el punto de vista práctico, si eso es inmodelable, lo que sí es posible es volver, en definitiva, a la forma en que se descubrían los fármacos antes, que es por una búsqueda fenotípica. Es decir, tú ensayabas, con hierbas, etcétera, era una prueba-error de qué compuesto o qué hierba o qué cosa afectaba daba un resultado fenotípico que era favorable. O sea que en el fondo es, es el error que están cometiendo las farmacéuticas, es empeñarse en muchas medidas, vamos, en la búsqueda basada en diana, porque falla por esto, y el 90% les falla por lo que has dicho, y lo saben, es curioso, pero es que lo interesante es que la búsqueda fenotípica clásica ahora emerge como algo realmente mucho más próximo a tratar la enfermedad como un conjunto, como un detalle. Es justamente así. De hecho, uno de los grandes impulsores de todo esto, pues bueno, como ahora prácticamente todo en ciencia, son investigadores chinos. Y están recuperando muchísimas cosas de la medicina tradicional china desde este enfoque. Es decir, están viendo cómo componentes, potenciales fármacos que emergen de tratamientos tradicionales que había, encajan aquí, ¿no? Entonces están volviendo a esa búsqueda, que era la farmacognosia, ¿no?, tradicional. Y lo de buscar en el mundo vivo es posible. Claro, entonces, y lo enfocan desde ese punto de vista, de cuál es la respuesta fenotípica. Es decir, no cuál es su diana precisa, sino qué módulos de red estamos tocando y cómo cambiamos el balance, cómo cambiamos las relaciones en el sistema, de modo que el sistema se estabilice en un nuevo estado homeostático. Entonces, ese es ese enfoque, claro. ¿Algo más? Muchas gracias, César. Bien, gracias.